Hola alumnos, bienvenidos a este nuevo video de la sección de Excel. En este video veremos atajos del teclado o trucos que estoy seguro que les ayudarán mucho. Actualmente en todos los trabajos nos piden el manejo eficiente y eficaz de Excel, es decir, rápido y bien hecho. También es importante decir que mientras más hábil seas, podrás situarte mejor laboralmente. Es por eso que te muestro los mejores atajos o trucos que te permitirán ganar tiempo, productividad, organización y habilidad. Respecto al teclado, les mostraré dónde se encuentran las teclas que estaremos usando para estos atajos. En la parte de arriba encontrarán las teclas de función, que tienen una letra F enumeradas del 1 al 12. En la parte de abajo, esquina inferior izquierda, encontrarán la tecla de control. Dos teclas a su derecha podrán ver la tecla Alt o alternador. Dos teclas arriba de control está bloc mayús o la tecla de mayúsculas. Una abajo encontrarán la tecla de Shift, que normalmente tiene una flecha apuntando hacia arriba. Y el resto de esa sección es el teclado alfanumérico. Las demás teclas del teclado las veremos en otro video, pero estas son las que estaremos usando en este video de trucos y atajos de Excel. Como son 96 los atajos que tengo para ustedes, decidí dividirlos en dos videos. La primera parte donde muestro los atajos que involucran o usan las teclas de función, y una segunda parte donde se usan principalmente las teclas control y mayús. En este video veremos la primera parte. Bien, iniciando con los atajos de las teclas de función únicamente. En estos atajos no es necesario hacer combinación de teclas, únicamente basta con presionar cualquiera de las teclas de función. Iniciamos con F1, muestra la ayuda de Excel. Si yo presiono F1, me muestra una ventana con ayuda. Pasamos a F2, entra en modo de edición para la celda activa. Como bien sabemos, si yo empiezo a escribir sobre una celda, se borra lo que estaba antes. Pero si yo doy F2, puedo editar lo que ya está y continuar escribiendo. Puedo F2 y volver a borrarlo, sin tener que ir aquí, dar clic y continuar editando. Lo importante de esto es evitar usar el mouse y dar tantos clics y ser más veloces por el teclado únicamente. F3. En caso de existir un nombre definido, muestra el cuadro de diálogo pegar nombre. Aquí yo no lo tengo activado. F4. Repite la última acción. Además, al escribir una fórmula permite cambiar entre referencias relativas, absolutas y mixtas. En forma simple es para si vamos a realizar una actividad varias veces, con F4 la repetimos sin tener que estar haciendo todo otra vez. Por ejemplo, si yo selecciono esa celda y la borro, me voy en esta celda y presiono F4 y se va a borrar, F4 y se va a borrar. Lo que va a hacer es repetir las acciones. A lo mejor realizo una acción un poco más compleja y así pues nada más tengo que estar presionando una sola tecla. El siguiente es F5. Muestra el cuadro de diálogo ir a. Lo presiono y aquí me aparece. F6. Moverse entre los paneles de un libro dividido. Mi libro no está dividido. Si presiono F6, lo que va a hacer es de que me va a permitir moverme en estos paneles sin la necesidad de usar el mouse. Como ven, se va seleccionando. Incluso si quiero aumentar el zoom o dividirlo, lo puedo hacer con el teclado. F7. Muestra el cuadro de diálogo ortografía. Doy F7
y aquí me va a mostrar todas las faltas de ortografía que tengan en mi libro. Aquí desea continuar revisando desde el comienzo de la hoja, le doy sí y revisión completa, es decir, no tenía ninguna falta de ortografía. Nos seguimos con F8. Activa el modo ampliar selección, que permite aumentar el rango de selección utilizando las teclas de dirección. Las teclas de dirección son las flechitas. Si yo doy clic en una celda, para seleccionar más celdas tengo que bajar el mouse y arrastrarlo para seleccionar más. Con esta presiono F8 y únicamente con las teclas de dirección lo bajo o hacia la derecha, o lo subo y hacia la izquierda para seleccionar un rango menor. Seguimos con F9. Calcula el resultado de las fórmulas de todas las hojas de los libros abiertos. Aquí es prácticamente para refrescar las fórmulas que tenemos abiertas o estamos trabajando. F10. Activa la barra de menús. ¿A qué se refiere esta barra? Esta función, yo para ir a cada menú tengo que dar clic en cada uno y después clic en cada una de sus secciones. Si yo muevo las flechitas de dirección, las teclas de dirección, me voy a mover en las celdas. Si yo presiono F10, lo que voy a habilitar es poder moverme entre los menús sin tener que usar el mouse, únicamente con las teclas de dirección de izquierda a derecha. Y si me voy hacia abajo, puedo seleccionar las secciones. Así no tengo que estar dando clics con el mouse. F11. Crea una hoja de gráfico con el rango de celdas seleccionado. Si yo selecciono estas celdas y doy F11, me va a seleccionar una hoja de gráfico. Y finalmente F12 muestra el cuadro de diálogo guardar como, para no tener que irnos a archivo y luego guardar como y hacer todo eso. Únicamente damos F12 y ya nos va directamente a guardar como, y ya seleccionamos la carpeta, el dispositivo de almacenamiento o donde nosotros elijamos guardar nuestro documento. Esto es todo sobre las teclas de función únicamente. Bien, pasamos al siguiente bloque de atajos, que es control más una tecla de función. A diferencia del bloque anterior que nada más era presionar una tecla de función, aquí mantendremos presionada la tecla control y una de las teclas de función. La primera dice control más F1, oculta o muestra la cinta de opciones, que es la parte de acá arriba. Control F1 se oculta, control F1 la muestra. Control más F2 muestra el cuadro de diálogo imprimir. Control F2 y nos da la opción para poder imprimirlo. Bien, pasamos a control más F3 muestra el administrador de nombres. Listo, vamos a control más F4 cierra la ventana del libro actual. Control F4 y aquí nos pregunta si la quiero guardar o no, para no tener que ir acá y dar clic. La siguiente es control más F5 restaura el tamaño de la ventana del libro actual. Es decir, si yo tenía mi ventana de Excel de un tamaño, le puedo dar clic aquí para maximizarlo, y para regresarlo al tamaño que tenía doy control F5 y se regresa al tamaño. Bien, lo voy a dejar así para los siguientes atajos. Control más F6 mover el libro abierto siguiente. Es decir, si yo doy control F6 me va a mandar a otro libro abierto que tenga de Excel. Control F6 y me regresa a este porque únicamente tengo dos. Control más F7 permite mover la ventana del libro cuando la ventana no está maximizada. Es decir,
cuando no esté en pantalla completa. En vez de dar clic aquí y empezar a mover la ventana, lo que puedo es dar control F7 y con las teclas de dirección mover la ventana. Control más F8 permite cambiar el tamaño de la ventana del libro cuando la ventana no está maximizada. Es decir, en lugar de seleccionar aquí y yo cambiar el tamaño con el mouse, presiono control F8 y con las teclas de dirección bajo, subo, derecha, izquierda, dependiendo del tamaño que yo escoja. Control más F9 minimiza la ventana del libro actual. Control F9 y se minimiza. El siguiente es control F10. Maximiza la ventana de un libro minimizado. Pero bueno, aquí yo ya lo maximicé manualmente. Control más F11. Inserta una hoja de macros de Microsoft Excel. Lo presiono y me agrega una hoja que se llama macro 1. Y finalmente control más F12 muestra el cuadro de diálogo abrir. A diferencia de que si solo presiono la tecla función 12 que me da guardar como, presiono control función 12 y me da la ventana de abrir. Hasta aquí con el bloque de control más tecla de función. Bien, para este bloque, que es la tecla mayús más una tecla de función, es importante mencionar que no en todos va a funcionar con esta combinación. En muchos otros va a ser con Shift más F2. Shift es la tecla que está abajo de la tecla mayús. Sondeando, encontré que en muchos, la mayoría, funcionaba más con la tecla mayús más F2. Si en tu caso no funciona con esta, nada más intercambia la tecla mayús por Shift. ¿Sale? Bien, el primero nos dice mayús más F2 o Shift más F2. En mi caso el teclado funciona con Shift. Agrega o edita comentario en la celda. Shift F2 y me permite agregar un comentario en esa celda. ¿Sale? Vamos a mayús más F3 o Shift más F3. Muestra el cuadro de diálogo insertar función. Al editar una fórmula muestra el cuadro de diálogo argumentos de función. Lo probamos. Shift F3 y me muestra la ventana de insertar función. Mayús más F4 o Shift más F4 ejecuta el comando buscar siguiente. Y ahí nos va a ir buscando el siguiente. Nos vamos a mayús más F5 o Shift más F5. Muestra el cuadro de diálogo buscar. Aquí está. Para poder buscar cualquier palabra dentro de la hoja o libro. El siguiente es mayús más F6 o Shift más F6. Cambia el foco entre la hoja, la cinta de opciones, la barra de estado y el panel de tarea si está presente. Shift F6 y aquí nos permite navegar sobre la cinta de opciones y bajar, como ya lo habíamos visto en otro bloque con otra combinación. Nos vamos a mayús más F7 o Shift más F7. Muestra el panel de tareas referencia. Shift F7 y aquí lo tenemos. Mayús más F8 o Shift más F8 permite agregar otro rango de celdas a la selección. Shift F8 y aquí ya lo tenemos. Y podemos agregar dos rangos diferentes, no uno solo. De esta manera podemos
no solo agregar celdas que estén pegadas, sino un rango aquí y otro rango separado sin tener que forzosamente unirlas. Mayús más F9 o Shift F9 calcula las fórmulas de la hoja, como si actualizara las fórmulas. Ya lo habíamos visto igual en otra combinación. Mayús más F10 o Shift más F10 muestra el menú de clic derecho para la selección. Muchas veces tenemos que usar el clic derecho del mouse y con este nada más damos Shift F10 y nos muestra las opciones. Igual con las teclas de dirección podemos movernos en las diferentes opciones. Mayús más F11 o Shift más F11 inserta una nueva hoja. En mi caso doy Shift más F11 y tengo una hoja nueva. Y finalmente Mayús más F12 o Shift más F12 muestra el cuadro de diálogo guardar como, que igual ya lo habíamos visto con otra combinación o atajo de teclas. Aquí ya como este ya lo tengo guardado, nada más me está dando guardar. Si se dan cuenta, lo guarda. En qué extraño, justamente únicamente con esta combinación no me lo da con Shift mi teclado, me lo da con la tecla Mayús y me da el guardar como. Bien, este bloque termina con este atajo. Y por último tenemos el bloque de Alt más tecla de función. La primera es Alt más F1, inserta un gráfico en la hoja actual. Presionamos Alt F1 y nos va a dar un gráfico. Aquí únicamente tenemos 6. Alt más F2 muestra el cuadro de diálogo guardar como. Una manera más de abrir esta ventana. Como ven, tenemos varias maneras de tener ese atajo o de realizar esa tarea. Alt más F4 cierra Excel. Me voy a ir a esta ventana. Alt F4 y lo cerró. Cerró ese libro. Alt más F8 abre el cuadro de diálogo macro. Y aquí lo tenemos. Alt más F10 muestra el panel selección y visibilidad para formas. Alt F10 y aquí nos da todas las formas que tenemos. Y finalmente Alt más F11 abre el editor de Visual Basic para aplicaciones, que este lo usamos principalmente cuando trabajamos con macros. Alt más F11 y nos abre la ventana de Visual Basic. Bien, aquí terminamos este bloque y concluimos la primera parte donde usamos atajos que lleven o utilizamos las teclas de función. En el siguiente video les mostraré la segunda parte donde veremos todos los atajos que involucran o usan las teclas control y mayús. Espero que estos atajos les ahorren mucho tiempo y puedan dejar de usar el mouse para poder ser más rápidos a la hora de trabajar con hojas de cálculo o libros de Excel. Alumnos, gracias por ver este video. Los invito a suscribirse, dar en la campanita para poder notificarles en cuanto suba más videos y compartir. Aquí te dejo unos enlaces para que puedas ver más contenido del canal y suscribirte. Recuerda que si tienes alguna duda, sugerencia o comentario o quieres que haga algún video en especial, lo puedes comentar aquí en la parte de abajo. Gracias.